Bienvenidos al nuevo evento de Somos Uruguay. En este caso, línea de encuentro, aquí en el Hotel Cottage. Jueves 31 de julio. En minutos nada más comenzará la conferencia del presidente del Banco Central, Alberto Graña, en un momento donde la economía de nuestro país está expectante, sabiendo lo que sucede en la hermana República Argentina. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos compartir este evento donde vamos a, fieles al título de la convocatoria, hablar sobre la interacción entre la estructura de mercados y la política monetaria. No obstante ello, cuando fijamos el título de esta presentación, hace aproximadamente 3 semanas, ciertos acontecimientos no habían ocurrido aún. Y no voy a tener problemas después de recorrer las diferentes partes de la presentación en eventualmente responder preguntas si las hay sobre estos episodios que han ocurrido entre ayer y hoy, en particular en algunos países de la región. Pero bueno, como decíamos entonces, y yendo al título de la presentación, vamos a querer poner el foco en la interacción entre la estructura de mercados y la política monetaria. Como vamos a ver más adelante, hay lo que muchos estudiamos, un libro de texto de la política monetaria que esencialmente parte de ciertos supuestos acerca de cómo están estructurados los mercados. Y esos supuestos muchas veces hay que analizarlos críticamente, y en particular en economías de países emergentes y en particular en economías como la nuestra, que además de ser un país emergente, tiene un alto grado aún de dolarización en algunos sectores de la economía y lo que nosotros los economistas llamamos imperfecciones de mercado. Así que el foco, más allá del plan de la presentación que vamos a ver, pero el foco va a estar puesto en este aspecto, y haber elegido poner el foco en la interacción entre la estructura de mercados y la política monetaria tiene mucho que ver con el tipo de público que normalmente asiste a estos eventos, que definitivamente es el tipo de público que puede llevar a cabo en su gestión las mejoras del mercado financiero y de los mercados en general, que redundarían en un bien para no solo la política monetaria desde una perspectiva del Banco Central, no solo para la regulación y supervisión, sino para el desarrollo de los mercados de capital y el crecimiento económico. Bien, el esquema de la presentación entonces es los resultados recientes de la política monetaria. Vamos a ver algunos números. La nueva política monetaria, ustedes saben que nosotros cambiamos de instrumento de política monetaria el año pasado, hace aproximadamente un año, pasamos de el instrumento de tasa de interés a un día al manejo de medios de pago. El tercer bullet que vemos ahí, la transmisión monetaria y los mercados financieros, en realidad es de alguna manera el punto donde queremos focalizarnos, o sea, lo que decíamos, cuál es la interacción entre la política monetaria y los mercados financieros, qué hemos hecho desde el Banco Central para tratar de mejorar los mecanismos de transmisión de la política monetaria, algunos resultados y este tema de la agenda pendiente, que es sumamente relevante y que nos involucra a muchos de los que estamos aquí. Bueno, entonces, resultados recientes de la política monetaria. Acá vemos desde el cambio de instrumento de la política monetaria en junio de 2013, el agregado M1', como le llamamos nosotros, ha mostrado una trayectoria, una tendencia descendiente, que era el objetivo de la política monetaria a partir de junio del 2013, eso en línea con nuestro análisis acerca de la relación de la evolución entre medios de pago, o sea, la cantidad de dinero, depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro y dinero a la vista, y la inflación. Como todos sabemos, la inflación es un fenómeno monetario, por más que en el corto plazo puedan interactuar otras variables, definitivamente el rol de la expansión o de la dinámica de la cantidad de dinero juega un papel importante en materia de estabilidad de precios o inflación. Acá vemos entonces cómo desde que cambiamos de instrumento ha ido evolucionando la cantidad de medios de pago. Tuvimos un inicio
con el nuevo instrumento un poco azaroso, el mercado, o sea, los bancos particularmente, y nosotros también, es bueno decirlo, tuvimos que aprender a navegar las aguas turbulentas de un nuevo instrumento. No es trivial la diferencia desde el punto de vista tanto de los bancos como del Banco Central de la gestión de liquidez, cuando el instrumento es una tasa de interés o cuando el instrumento son los agregados monetarios. De manera que en el primer trimestre de utilización de agregados monetarios, la evolución de los medios de pago se excedió el rango que nosotros nos habíamos fijado. El Banco Central establece una meta indicativa, un rango, luego de cada Copom, o mejor dicho, en relación a cada Copom, establece un rango objetivo, indicativo, de evolución de los medios de pago. Como vemos ahí en el primer trimestre, la evolución de los medios de pago estuvo por sobre de lo que era nuestra meta indicativa. Sin embargo, a partir de el último trimestre de 2013 y los 2 primeros de este año, hemos logrado que los medios de pago, medidos como promedio a fin de mes o como promedio diario, como vemos entonces en los últimos trimestres, la evolución de los medios de pago ha estado en el último del 2013 y primero del 2014 levemente por debajo de la meta indicativa, y en el segundo trimestre de 2014, si medimos esto en términos promedios diarios, dentro del rango, cerca del piso del rango. Consistente con una mayor preferencia en el último trimestre, estamos hablando ahora de los agentes por instrumentos de corto plazo, se observaron presiones a la baja en las tasas de interés y un empinamiento de la curva de rendimientos. Ahí particularmente lo que vemos en el gráfico en el cuadrante superior izquierdo es la tasa a un día, que a partir del abandono de la tasa de interés como instrumento presenta volatilidad, como era esperable. O sea, la tasa interbancaria o call a un día pasa a ser endógena y pasa a ser determinada por el mercado, por la oferta y demanda de fondos a un día por parte de quienes actúan en el mercado de dinero. Como vemos entonces ha tenido, sobre todo al principio, bastante volatilidad y no es sorprendente, por más que aún hoy en algunos contextos encontramos analistas, algún analista, por suerte muy pocos, aquí y afuera, que analizan la instancia de política monetaria a través del nivel de la tasa interbancaria un día, donde el Banco Central no interviene. Entonces difícilmente se puede analizar la instancia de política monetaria en una variable, la tasa un día, que no está bajo control del Banco Central deliberadamente, porque no se puede manejar tasa de interés y agregados monetarios a la vez. Lo destacable entonces en la gráfica del cuadrante inferior derecho es los movimientos que ha tenido la curva de rendimientos, o sea, la estructura de tasas de interés de letras de regulación monetaria a distintos plazos. Y ahí podemos apreciar claramente que las tasas de interés de la curva de rendimiento se han elevado considerablemente como fruto de la instancia contractiva de la política monetaria. Nosotros veíamos en la gráfica anterior la evolución de los agregados monetarios, DM1, medios de pago. Vemos que ha estado en línea con la meta indicativa que habíamos establecido. Pero es bueno también, además de mirar qué pasa con la cantidad de dinero, mirar con el precio del dinero. Y el precio del dinero son las tasas de interés. Y lo que podemos apreciar acá es que el precio del dinero, la tasa de interés, subió, y eso, como en cualquier esquema de oferta y demanda, ocurrió porque se redujo la oferta de dinero. O sea, en línea con la meta indicativa del Banco Central. Nosotros nos planteamos como meta reducir el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios para ir logrando en el horizonte de política monetaria, partiendo del supuesto que existe entre la evolución de la cantidad de dinero y los precios, que la inflación convergiera al rango meta. Acá lo que queremos analizar es, bueno, ¿qué reacción han tenido las tasas bancarias activas en el último bimestre como representación de qué reacción han tenido desde el cambio de instrumento de política monetaria? Y lo que podemos apreciar es que después del cambio de instrumento de política monetaria ha habido una reacción
en particular en un segmento de la banca de las tasas activas, para familias y para empresas. Con lo cual, una primera conjetura una primera lectura, mejor dicho, que hacemos es: hay mecanismos de transmisión de la política monetaria a las tasas de interés activas de la banca. Y eso, como vamos a ver más adelante, es un punto importante en lo que tiene que ver con cómo la política monetaria impacta oferta y demanda agregada de bienes y servicios y, por lo tanto, la evolución de la inflación. Las tasas pasivas muestran un poquito una historia diferente. Si bien hubo una reacción inicial a la suba relativamente importante al principio del cambio, luego del cambio de instrumento, luego se han mantenido en determinados niveles en ciertos segmentos de la banca, en otros se han mantenido estables, y la relación que vemos entre la evolución de las tasas pasivas bancarias, la relación que vemos con las tasas overnight, no se verifica en el caso de las unidades indexadas, cosa que era bastante previsible por el rol de la unidad indexada en el mercado financiero. Acá hay un punto muy interesante, dos puntos muy interesantes, representados, ilustrados por cada una de las gráficas. La gráfica de la izquierda muestra cuánto de los depósitos por todo concepto denominados en pesos, que es M2, que incluye depósitos a la vista y a plazo, cuánto de ese M2 está constituido por M1. Y claramente M1 es un porcentaje altísimo de todo lo que es los activos de los actores no financieros en el sistema bancario. Dicho en buen castellano, la mayor parte de los depósitos en pesos están constituidos por depósitos a la vista y cajas de ahorro, que precisamente es la definición de dinero sobre la cual el Banco Central pretende actuar. Y esta gráfica que estamos viendo acá es sumamente relevante a la hora de analizar algunas medidas que hemos adoptado o algunas iniciativas que hemos adoptado del Banco Central tendiente a mejorar la eficiencia en la gestión de esto que acá llamamos M1', o sea, depósitos a la vista, cuenta corriente y cajas de ahorro y circulante. Y a su vez eso, definitivamente, supongo que alguno de los presentes acá también le tiene que decir algo con respecto a qué poder hacer, dado el esquema de política monetaria vigente y el hecho que tenemos la mayor parte de los depósitos en pesos en depósitos a la vista, caja de ahorro y circulante. La segunda gráfica nos muestra, lamentablemente, disculpen, quedó esto en inglés, el doctor Gamarra me va a rezongar, porque es un exquisito del idioma español, las disculpas del caso, el doctor Artecona también, y todos los abogados que puedan haber acá. Lo que esta gráfica de la derecha muestra son las tasas de interés de la curva de rendimientos, o sea, las tasas de interés de la red de regulación monetaria, por un lado, y las tasas promedio de los bancos al mismo plazo, las tasas pasivas. Claramente, o sea, las tasas a las cuales captan. Claramente, como podemos apreciar, hay un spread bastante importante y es un punto sobre el cual vamos a volver más adelante. Bien, ¿qué ha pasado con la evolución de las tasas de interés de letras de regulación monetaria? O sea, ¿qué ha pasado en el mercado primario de letras de regulación monetaria? Mercado primario es, porque esto es una jerga un poco especializada del mercado de dinero, es el mercado donde el central o el tesoro, en este caso el Banco Central, emite deuda y la primer subasta que hay con un determinado título. A partir de ahí, quien compró ese título puede venderlo eventualmente en lo que se llama en la jerga mercado secundario. Esto es, en definitiva, son las tasas de interés que las licitaciones de letras de regulación monetaria del Banco Central ha mostrado a distintos plazos. Y como podemos apreciar, si se fijan, para todos los plazos, a partir de junio de 2013, junto con el cambio de instrumento de política monetaria, se produce un incremento en las tasas de interés a todos los plazos. Y acá, más allá de que vamos a volver dentro de poco sobre el tema
del papel de la curva de rendimientos o la estructura de tasas de interés de la letra de regulación monetaria dentro del mercado financiero, vale la pena detenerse un segundo en esta gráfica. La suba de toda la curva de rendimientos, prácticamente de manera paralela, si ustedes ven las tasas a distintos plazos, se situaron durante un buen periodo casi en el mismo nivel, habla mucho y dice mucho acerca del pasaje con el cambio de instrumento a una política monetaria definitivamente más contractiva, en línea con nuestro rol establecido por Carta Orgánica de mantener la estabilidad de precios. Esa curva de rendimientos tiene efectos sobre las decisiones de crédito de los bancos particularmente, que es uno de los temas, una de las variables que se trata de influir con la política monetaria. En la jerga financiera se le llama la estructura de tasas de este tipo, la llamada estructura de tasas libres de riesgo crediticio, la curva de referencia. O sea, a distintos plazos, los bancos y otros agentes económicos pueden, basado en la estructura de tasas del Banco Central, otorgar créditos y eventualmente, dependiendo del análisis del crédito a otorgar, sobre esa curva de rendimientos, imponer o cargar determinados tipos de primas que consideren desde el punto de vista financiero adecuado incluir. Pero lo destacable acá es, hoy en Uruguay tenemos algo, en términos de política monetaria, que no existió hasta después de la crisis del 2002. O mejor dicho, tenemos varias cosas que no existieron hasta después de la crisis del 2002. Tenemos política monetaria propiamente dicha. Hoy, Uruguay es un país, junto con muchos otros de mercados emergentes y de América Latina, que tiene un régimen de metas de inflación, tipo de cambio flotante, libre movilidad de capitales y, en ese contexto, un régimen de metas de inflación con el Banco Central como uno de los responsables del cumplimiento del rango meta. Y hoy Uruguay tiene una estructura de tasas en pesos y un mercado de pesos, de letras de regulación monetaria que hasta la crisis del 2002 definitivamente no existía. ¿Para qué sirve tener mercados en pesos? Vamos a volver sobre este tema. Bueno, en esta primera aproximación, entre otras cosas, para que la banca pueda tener una estructura de tasa de interés que no sale de la galera, que no sale de ninguna caja negra, que es una estructura de tasas observable en el mercado, día a día, tanto del mercado primario como secundario. Nos parece que ese es un elemento sumamente importante a destacar. A veces, con el paso del tiempo, tendemos todos, obviamente, a olvidar el punto de partida, y al fin y al cabo Uruguay tiene política monetaria propiamente dicha hace 11 años. O sea, entendiendo por política monetaria esto, manejo de instrumentos de política monetaria, tasa de interés o agregados monetarios. Antes teníamos básicamente esquemas de manejo del tipo de cambio. Pero eso, en un régimen de metas de inflación como el que tiene Uruguay, no es política monetaria. Política monetaria es el manejo de un instrumento, ya sea la tasa de interés como algún agregado monetario. Hay ya que echamos la vista para atrás, un elemento interesante que es observar qué pasó desde el 2008 y particularmente 2009 en adelante con las compras de divisas del Banco Central y su esterilización. Las gráficas color celeste son las compras de divisas del Banco Central en el mercado, tanto para posición propia como para el Ministerio de Economía y Finanzas, en alguna medida también para el esquema de prefinanciación de exportaciones, y las barras que ahí son verdes, pero acá son color crema, muestran la esterilización que el Banco Central hacía de esas compras de divisas. O sea, el Banco Central, sea que maneja tasa de interés, sea que maneja agregados monetarios, tiene que regular la liquidez del mercado. En el caso de la tasa de interés, la liquidez a un día para que la tasa esté donde la tasa objetivo está determinada, y en el caso de los agregados ya tenemos una definición más amplia de lo que es la gestión de liquidez, pero seguimos gestionando la liquidez. Si el Banco Central, sea con tasa de interés, sea con agregados monetarios, compra divisas
vuelca pesos al mercado y no los retira, sea que manejamos la tasa de interés, sea que manejamos agregados monetarios, cualquiera de las dos variables va a desalinearse de acuerdo al objetivo porque el grado de liquidez o dinero en el sistema es demasiado. Y este tema, acá es importante detenerse un segundo, además de explicar por qué se esterilizaban las compras de divisas, detenerse en un par de aspectos. 2009, y a partir de ahí marca, a posteriores de la crisis en Estados Unidos, la crisis de Lehman Brothers, el inicio de una política monetaria en Estados Unidos extraordinariamente expansiva. Los estímulos cuantitativos, como todos sabemos, que se instrumentaron, determinaron la salida de capitales de Estados Unidos a mercados emergentes, entre otros lugares, para buscar mayor retorno de lo que podían obtener en Estados Unidos. Y Uruguay, como otros países de América Latina, enfrentó fuertes flujos de inversión de capital de portafolio, entendiendo por portafolio inversiones a notas del Tesoro, bonos del Tesoro y letras de regulación monetaria, que de por sí es un dato positivo porque habla de la confianza que se tenía en nuestra economía, ratificada después por la obtención del grado de inversor por parte de todas las calificadoras de riesgo, pero, como decía el reclame de Uruguay, con humildad, hay que decir que no es todo positivo el flujo de capitales de corto plazo destinado a letras y de regulación monetaria y notas del Tesoro. Diferentes son las inversiones extranjeras directas que van dirigidas a inversiones en el sector real de la economía. Eso es un animal, por decirlo de alguna manera, completamente distinto. Nos generaban entonces presiones a la apreciación de la moneda, nos obligaron a esterilizar, y acá hay un punto que nos parece importante destacar, porque esta esterilización obviamente tuvo y tiene un costo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese costo, dada la meta de inflación que tiene Uruguay, es el costo de la política monetaria en Uruguay o es el costo de la política monetaria de Estados Unidos? Dejo planteada para después para las preguntas. Alguna pregunta tenía derecho a hacer yo, la dejo para conversarlo después. Y si vamos como vimos entonces, se generó un stock de letras de regulación monetaria como fruto de la esterilización de los flujos de capital de 2008 adelante. Y hoy, si miramos el último trimestre, si vemos esta gráfica que vemos, vencimientos de letras de regulación monetaria emitidas previamente, en la época en que estábamos recibiendo ingresos de capital que esterilizábamos, y por lo tanto la renovación de esas letras que van venciendo para evitar justamente el efecto de que haya un exceso de liquidez que comprometa la meta de evolución de agregados monetarios. O sea, en buen castellano, al día de hoy todavía estamos manejando el stock de letras de regulación monetaria que se generó a partir de los flujos de capital, y sobre ese tema vamos a volver más adelante, que ingresaron al país del 2008 en adelante en inversiones de portafolio dirigidas a títulos de deuda del Banco Central y del Ministerio. Bueno, rápidamente la evolución del crédito, porque el tiempo es tirano y no quiero dejar de ir al tema de estructuras de mercado. Vemos entonces que el crédito continúa creciendo a tasas razonables en términos reales, en moneda nacional. En moneda extranjera presenta cierta desaceleración. Volvamos primero a lo anterior. Podemos decir que el crédito, y aquí algo que ver obviamente tiene la política monetaria, tanto en el manejo de agregados monetarios como en los encajes, la política de encajes promedio marginales implementada, el crédito, y en esto creo que hay bastante coincidencia, no ha sido la expansión del crédito una de las variables que han tenido más influencia en esto que vamos a ver en la gráfica que viene. En el hecho de que la inflación haya estado por fuera del rango meta, y así también ha sido el caso de las expectativas. Y yo diría, desde el punto de vista del Banco Central, esta gráfica representa la piedra en el zapato. O sea, nosotros tenemos un rango meta que es entre 3 y 7. Vemos que definitivamente no hay ningún problema de inflación fuera de control.
menos aún las expectativas. De hecho, muestran una cierta tendencia perdón, a la baja ambas, pero uno no puede ser autocomplaciente cuando el compromiso o la meta establecida por el Comité de Coordinación Macroeconómica es de 3 a 7%, y por lo menos en lo que refiere al Banco Central, nos parece que tenemos que seguir trabajando para alinear la inflación, para ir llevando las expectativas y la inflación, el IPC, al rango meta en el horizonte de política monetaria. Rápidamente, la nueva política monetaria, en realidad ya hablamos de esto, así que lo vamos a pasar muy rápidamente. Decíamos en el segundo bullet, el Comité de Coordinación Macroeconómica fija un objetivo de inflación. El Banco Central ha decidido utilizar el agregado monetario M1', ya lo definimos, no vamos a seguir con eso. Pero para llegar a incidir en M1', el Banco Central actúa directamente sobre la base monetaria a través de operaciones de mercado abierto, que es esto que aparece como OMA en el último bullet. A partir de ahí tratamos de influir a la base monetaria. Acá falta en realidad algo, pero no los voy a aburrir, prometo que voy rápido, que es el multiplicador monetario, o sea, cómo la oferta de base monetaria multiplica y va pasando a medios de pago y a la creación secundaria de dinero. Rápidamente acá un esquema de la transmisión de la política monetaria hacia el sistema financiero. El manejo de agregado monetario tiene una incidencia en las tasas de interés de mercado. Acá faltó en realidad una flechita que es la que conecta agregado monetario y expectativas. No, nos quedó, pero lo quiero señalar. O sea, las tasas de interés dan una señal de política monetaria, aunque la tasa de interés no es el instrumento, pero como decíamos antes, cuando hay una suba generada de tasa de interés, alguna lectura o alguna señal da eso sobre la instancia de política monetaria, pero también el cumplimiento o no de la meta indicativa de agregado monetario, y como decíamos, en los últimos 3 meses hemos venido creciendo en línea, un poco por debajo con la meta indicativa de agregado, también entonces la evolución del agregado monetario incide sobre las expectativas. Y a partir de ahí se genera entonces, a través de distintos canales, la incidencia de la política monetaria sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, y comenzamos ahí en la parte derecha de la gráfica la interacción entre política monetaria, oferta y demanda agregada de bienes y servicios y trabajo, o sea, el mercado de trabajo está obviamente presente acá también. Y a la formación de precios vamos añadiendo los precios de los transables, o sea, los precios básicamente de los bienes que Uruguay exporta o importa transables internacionalmente, ese es el sentido que se le da a la palabra transables. Y por otro lado tenemos los precios no transables, incididos definitivamente por oferta y demanda agregada en los distintos mercados y en el mercado de trabajo. Y a partir de la unión de la influencia de los precios transables, o sea, de los comercializables con el exterior y los no transables, se determina el nivel de precios. Entonces, un poco esa, de manera muy estilizada, porque si no tenemos que detenernos una hora a hablar de esto, y no es la idea, son los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Actualmente, entonces, la tasa de crecimiento de dinero está programada para que alcance un 8% en el horizonte de política monetaria. Ese 8% se descompone en un 5%, que es el centro del rango meta de inflación, más un 3% de crecimiento de la cantidad de dinero que entendemos necesaria para abastecer el crecimiento de las transacciones en un camino, valga la redundancia, de crecimiento sostenido de largo plazo de la economía. Nosotros entendemos, pero admitimos opinión en sentido contrario, que de perseverar en esta pauta de crecimiento de M1', del agregado monetario sobre el que tratamos de incidir la inflación, va a tender a ir convergiendo al 5%. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, esto lo hemos dicho en más de una oportunidad. La política económica en general, y dentro de ella la monetaria, requiere modelos, requiere obviamente tener muy buenos técnicos en los servicios, felizmente el Banco Central los tiene, pero también requiere de una importante dosis
de paciencia, de mesura y de equilibrio en los diferentes objetivos que la política monetaria tiene que atender. Mis dos predecesores, Walter Cancela y Mario Vergara, y yo alegremente me sumo a la metáfora, manejaban la metáfora de los platos chinos, representando que en la política económica se trata de influir sobre varios objetivos a la vez y que el lograr un equilibrio entre esos objetivos múltiples es equivalente al arte de, entre otros, Cirque du Soleil, que nos deleita con su espectáculo de platos chinos y la habilidad que hay que tener para que ninguno se caiga o para que ninguno salga volando. Esa metáfora de los platos chinos tiene mucho que ver con algo que por momentos escapa al manual, a la academia. Como decía Alan Blinder, un expresidente de la Reserva Federal, la política monetaria en parte es ciencia, pero en buena medida también es un arte, y la política económica también. Esto es bueno decirlo porque en materia de ejecutar política económica las cosas no son simplemente correr un modelito econométrico y salió la fórmula mágica, ni en Uruguay ni en ningún lugar del mundo. ¿Es capaz la política monetaria de hacer converger la inflación al objetivo a largo plazo? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué no tratamos de bruscamente llegar al 8% de largo plazo que nos planteábamos? Bueno, porque los costos sobre la actividad real serían más fuertes que siguiendo el enfoque gradual que estamos empleando. O sea, si el Banco Central en junio del 2013 hubiera dicho 8% es el crecimiento de los medios de pago consistente con que la inflación entre al rango meta en el horizonte de política, lo que habría pasado habría sido, o habríamos generado, era un grado tal de liquidez en el mercado de dinero y unas presiones en función de eso sobre el tipo de cambio que creo que uno como responsable de las decisiones de política económica, monetaria en este caso, no puede simplemente hacer un análisis en un laboratorio, en un limbo, y decir, a mí solo me importa que la inflación llegue al rango meta rápidamente. Hay que ver también otras variables, sin, obviamente, por eso hablamos de un arte, perder de vista que, por mandato de Carta Orgánica, el rol del Banco Central está referido a la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Ahora, ha estado en discusión y emerge reiteradamente, ¿la política monetaria en Uruguay es efectiva? Y obviamente querríamos que fuera mucho más de lo que es. En países desarrollados, con mercados de capitales desarrollados y con una sola moneda, la política monetaria tiene mejores mecanismos de transmisión. Ahora, en Uruguay tenemos todavía, sobre todo a nivel de los depósitos, como vamos a ver ahora después, un alto grado de dolarización, pero sobre todo tenemos, y es lo que nos convoca, lo que llamábamos y llamamos fallas de mercado, sobre ese punto vamos a volver, que dificulta seriamente la eficiencia y la eficacia de la política monetaria. Por eso es muy importante compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno, ¿en qué no? Es que la pregunta, ¿no funcionan los canales de transmisión? Bueno, acá vemos una serie de bullets que los vamos a pasar, dado que la hora sigue avanzando rápidamente. La presentación va a estar disponible, pero hay evidencia de que sí. Hay canales de transmisión que querríamos que fueran más fuertes, pero sí que existen, definitivamente. Si no existieran mecanismos de transmisión y sobre todo la perspectiva de que se refuercen, que obviamente es la nuestra, uno tendría que discutir, bueno, esta gente para qué sigue haciendo política monetaria, pasen a hacer tipo de cambio fijo, y yo no quiero volver a recordar cuánto daño le hizo Uruguay y América Latina los esquemas de tipo de cambio fijo. Bueno, pero entonces ahora vamos aterrizando Uruguay, la política monetaria, la realidad versus el modelo o el libro de texto. Pero los libros de texto, los manuales escritos por premios Nobel en economía, etcétera, etcétera, parten de algunos supuestos críticos, por los cuales la tasa de interés de política monetaria es una sola, hay una sola tasa de interés en la economía y esa tasa afecta por igual a todos los agentes. Los supuestos son información simétrica, o sea, todos los agentes económicos tienen la misma información. Bueno, ya sabemos que aún aquí adentro, en el marco de este público, no todos tenemos la misma información, para no hablar de otros sectores de la sociedad que tienen aún mucho menos información. Competencia perfecta, es decir, no hay un grupo reducido de agentes económicos en el ámbito que sea capaz de
determinar en algún esquema, en algún arreglo, el precio entre pocos, sino que el precio se fija entre una multitud de agentes económicos que no tienen poder de mercado cada uno por separado. Entonces ahí sí rige la ley de la oferta y la demanda y la competencia perfecta. No hay costos de transacción, porque en los modelos se parte del supuesto de que esos costos de transacción, por ejemplo, comisiones de toda índole, costos de búsqueda, etcétera, no existen. No hay riesgo. Todo el que quiera prestar y pedir prestado a la tasa libre de riesgo, y los que estudiaron finanzas acá saben que aún ese supuesto ha estado en los modelos más modernos de finanzas de determinación de portafolios óptimos que se llevaron, lo dice quien los ha enseñado y ha tratado de decirle a los alumnos, ojo con los supuestos del modelo. Los libros modernos de finanzas de determinación de portafolios óptimos partía de la existencia de que todos los que querían prestar o pedir prestado una tasa libre de riesgo podían hacerlo. Y definitivamente sabemos que eso no es así. Particularmente no todos pueden pedir prestado a una tasa libre de riesgo, porque el riesgo existe. Entre otros, el riesgo crediticio. La accesibilidad a instrumentos financieros. Yo pregunto, hablábamos de letras de regulación monetaria, notas del tesoro, obligaciones negociables de empresas, corporaciones públicas o privadas, que felizmente se ha ido desarrollando acá en Uruguay. ¿Qué tipo de inversor tiene acceso a esos instrumentos? El supuesto del modelo es que todo el que lo quiera tener lo puede tener. Bueno, todos sabemos que eso no es tan así. No solo hay problemas de información, sino también hay problemas de accesibilidad y de costo de transacción con respecto a determinados instrumentos financieros. En definitiva, son los últimos bullets. Hay información asimétrica, costo de transacción, poder de mercado, problema de acceso y obviamente diferentes grados de riesgos. O sea, no todo el que quiere pedir prestado a una tasa libre de riesgo lo puede hacer. ¿Qué es lo que debilita los mecanismos de transmisión de la política monetaria? Bueno, lo veíamos recién, imperfecciones en la estructura de mercado. Por eso esta presentación se llamaba Interacción entre estructura de mercado y política monetaria. Fragmentación y segmentación de los mercados, falta de desarrollo del sistema financiero. Este es un tema muy interesante porque, cuidado, en el diagnóstico estamos diciendo hay pocos instrumentos, faltan fondos de mercado de dinero, fondos de inversión sobre papeles domésticos, securitización y factoring son poco frecuentes, poco desarrollo de cobertura de lo que sería deseable en una economía como la nuestra, poco desarrollo del mercado de deuda privada. No tenemos acá una curva de rendimiento de deuda privada como en otros países por categoría de riesgo crediticio, de rating crediticio. Eso ayudaría mucho, no lo tenemos. El crédito hipotecario, si bien se está expandiendo felizmente, todavía es limitado y eso dificulta los mecanismos de transmisión de la política monetaria en lo que tiene que ver con las decisiones de los individuos con respecto al crédito hipotecario. No hay acciones. Y en la mayoría de los mercados hay acciones, o sea, uno puede comprar un título de deuda público o privado o puede comprar, ser parte de la propiedad de una empresa a través de acciones. Acá en Uruguay prácticamente el mercado accionario no existe, obviamente en la medida que desarrollemos el mercado de capitales vamos a lograr que sí exista. Y por lo tanto, como no hay mercado accionario, no hay efecto de riqueza derivado de los cambios en los precios de acciones derivados de la política monetaria. Muchas veces movimientos en la política monetaria, subas, por ejemplo, afectan los precios de las acciones, en muchos casos tienden al querer enlentecer la economía, a bajar el precio de las acciones. El efecto riqueza del individuo que tiene en su portafolio las acciones es negativo y por ese lado contribuye por una vía indirecta a apaciguar un poco la demanda agregada. ¿Qué hemos hecho? Bueno, rápidamente o lo más que pueda, sin aturdirlos, hemos implementado una serie de medidas de desarrollo de los mercados, relacionadas a la política monetaria. Bueno, la flotación de la moneda, el tipo de cambio, definitivamente al pasar de un tipo de cambio manejado o semifijo, cuasi fijo, elimina las garantías implícitas de tipo de cambio que habían en los regímenes previos, anteriores a la crisis del 2002, aumentando la demanda en crédito en moneda nacional en sectores que tomaban crédito en dólares, pero tenían ingresos en pesos.
Este segundo bullet nos parece importante: operaciones de mercado abierto y deuda del Banco Central. En la flotación cambiaria, la política la manejamos con operación y metas de inflación, agregaría en flotación cambiaria y metas de inflación, faltó poner ahí, la política la manejamos con operaciones de mercado abierto, lo que incentiva la liquidez del mercado de títulos, mejorando la referencia de tasas para la asignación del crédito, esto lo dijimos hace un rato. Creación y alargamiento de curvas de rendimiento de pesos como referencia para el mercado, también ya hablamos de la importancia que esto tiene en la economía. Haciendo un poco de historia, la creación de la unidad indexada a posteriori de la crisis, o en el medio, mejor dicho, de la crisis del 2002, por parte de deuda emitida por el Banco Central, primero, y por el Ministerio de Economía y Finanzas. En esa época no había oficina de deuda, buena parte de la gestión de deuda del Ministerio se hacía de manera conjunta entre ellos y nosotros, y fuimos de los que fuertemente desde el Banco Central sugerimos al Ministerio, y felizmente hubo una receptividad al respecto, que comenzaran a emitir deuda en unidades indexadas tanto en los mercados globales como domésticos. La primera emisión en unidades indexadas fue un bono global. Y bueno, como decíamos, medidas para hacer más profundos mercados en pesos, sustitución de las microemisiones por emisiones de títulos de mayor tamaño, y una serie de aspectos que hacen a la operativa en el mercado de deuda del Banco Central, el mercado de dinero, que no nos podemos detener por la tiranía del tiempo a analizarla una por una. Acá hay un elemento sumamente importante en el camino hacia la reducción de las vulnerabilidades de la economía uruguaya y hacia el desarrollo de los mercados de capital y el desarrollo de los mercados en pesos, que han sido cambios en la parte regulatoria por parte del Banco Central. Y acá tenemos algunos ejemplos que se pueden mencionar. La regulación de encajes y liquidez para cambiar un sesgo histórico que había a favor del dólar. Acá vale decir rápidamente, cuando hablamos de desdolarización, nadie está hablando de que no sea óptimo que en el portafolio de los agentes económicos existan dólares. Por supuesto que puede ser óptimo. Lo que estamos hablando con desdolarización son dos cosas, y a la cual la regulación influyó de una manera muy importante, y por eso hoy podemos disfrutar de la estabilidad que disfrutamos en el sistema financiero, y de alguna manera la crisis del 2008 de Estados Unidos felizmente no impactó de ninguna manera significativa en Uruguay. Cuando hablamos de dolarización hablamos de reducción principal, no solo, pero en una medida importante, reducción del descalce cambiario, de los riesgos cambiarios de los agentes económicos, que nos pegaron en el 82, que nos volvieron a pegar en el 2002, y que, para no tropezar por tercera vez con la misma piedra, se comienzan a instrumentar a partir de la crisis de 2012 este cambio regulatorio que nosotros pensamos que ha sido sumamente importante. De vuelta, el objetivo de dolarización no es el objetivo ni compulsivo, por supuesto. Ustedes saben que acá, en el accionar de la política económica en general y del Banco Central, que es de lo que nos compete hablar hoy, siempre hemos, desde nuestro rol de autoridad monetaria, buscado soluciones con el mercado y no contra el mercado. Y en el caso de la desdolarización, y esto vale para, por ejemplo, la ley de pago, la ley de valores y una serie de medidas que se han hecho en permanente diálogo. Obviamente pueden haber en algunos temas desacuerdos, y ahí es donde decimos no renunciamos a nuestro rol de autoridad monetaria, pero quienes nos conocen saben que, por ejemplo, en materia de desdolarización, de ninguna manera estamos hablando de esquemas compulsivos como uno sabe que existen en otros países, sino de generar los incentivos regulatorios y de desarrollo de los mercados que hagan que la apuesta al peso o a la unidad indexada sea la decisión soberana de individuos y empresas, en el entendido que ya tenemos mercados profundos y es menos riesgoso y más rentable invertir en eso que en dólares. Pero bueno, es una decisión soberana. Bueno, y ahí mencionamos entonces una serie de medidas adoptadas en el campo de la regulación. Otro elemento importante que ha contribuido al desarrollo y va a seguir contribuyendo al desarrollo de los mercados en pesos es la función de estabilidad financiera, que está
muy vinculada a algo que varios seguramente han oído hablar, que se ha puesto de moda después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, que son las políticas macroprudenciales. Bueno, las políticas macroprudenciales están estrechamente vinculadas al ejercicio de la función de estabilidad financiera. En Uruguay existe un comité de estabilidad financiera integrado por el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Comisión de Protección al Ahorro Bancario. Acá hay una medida en el bullet de abajo, recientemente es en realidad que está un poco mal porque hace ya un par de años y el Ministerio el año pasado se han tomado medidas con respecto al ingreso de fondos, ejemplificada, mejor dicho, en la figura de fondos inmovilizados, que son esquemas que intentaron mitigar el efecto de los flujos de capital que mencionábamos hace un rato, las inversiones de portafolio del exterior de no residentes, principalmente fondos de inversión de Estados Unidos, dirigidas a letras de regulación monetaria o títulos del Tesoro emitidos domésticamente en pesos unidades indexadas. Ya vimos al principio, esos flujos de capital implicaron fuertísimas presiones a la apreciación del peso. Cuidado que siempre que hablamos de apreciación tenemos presente que lo que se aprecia es el dólar y lo que sufrimos durante varios años fue una presión brutal de depreciación del dólar o de apreciación del peso que si el Banco Central no actuaba hubiera provocado una caída del tipo de cambio que habría traído consecuencias sobre el sector real de la economía, ¿verdad? Vía competitividad. Entonces, de vuelta, cuando se habla del costo de la política monetaria es bueno recordar que el costo de la política monetaria está muy vinculado a los objetivos últimos del Banco Central, que son la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entonces, cuando uno dice la competitividad no puede desplomarse a pedazos porque ingresan miles de millones de dólares, inversión de portafolio a letras y notas, y el Banco Central mira, obviamente no lo hicimos, intervenimos fuertemente, como ya lo dijimos, y nos parece, y estamos convencidos que fue la decisión correcta, hasta que en el 2012 dijimos, bueno, ya fue suficiente porque el costo de esta esterilización es altísimo en términos parafiscales, y además de que es altísimo en términos parafiscales, nos está distorsionando toda la política monetaria. Nosotros queríamos que las tasas de interés estuvieran altas para tener un efecto contractivo. Esta inundación de dólares que se transformaban en pesos, porque los dólares entraban, los teníamos que comprar, para que no se derrumbara el tipo de cambio. Pero después los inversores, que metieron acá miles de millones de dólares, iban a comprar letras, y ustedes saben que cuando la demanda por letras o bonos aumenta, la tasa de interés cae, o el precio sube, que es lo mismo como todos sabemos. Bueno, eso también nos distorsionaba la implementación de la política monetaria. Llegó un punto entonces en que pusimos un requerimiento de que el 40% de una inversión de un no residente debería quedar inmovilizada sin rentabilidad. Posteriormente, en el 2013, el Ministerio de Economía, la Oficina de Deuda, implementa la misma medida. Si ustedes se fijan, la evolución que tuvieron la tenencia de títulos del Banco Central y del Ministerio de Economía por parte de no residentes, NR, hay un aumento. Acá nosotros imponemos la medida para el Banco Central, pero en la medida en que en otras notas y letras del Tesoro no estaban incluidas, pasaron de invertir en títulos del Banco Central a títulos del Tesoro, hasta que en junio del 2013 el Tesoro impuso la misma medida y definitivamente, como se puede apreciar ahí, tuvo efectos varios. Se detuvo el incremento de la tenencia de no residentes, pero no es coincidencia, desde ese momento ni el Banco Central para posición propia, ni por compras para el Ministerio de Economía y Finanzas intervino más en el mercado de cambios. Y nos parece, a la luz del tiempo que ha transcurrido, que fue una medida adecuada, tanto la que implementamos nosotros, el Banco Central, como la que luego llevó a cabo el Ministerio de Economía. Educación e inclusión financiera. Para desarrollar los mercados también se requiere educación financiera. ¿Por qué?
Porque podemos tener mercados en pesos, podemos tener accesibilidad a los instrumentos, letras de regulación monetaria, notas del Tesoro, bonos del Tesoro, obligaciones negociables, etcétera. Una lista de instrumentos financieros en pesos. Siempre estamos hablando, nos interesa desarrollar el mercado de capitales en la moneda nuestra. Aunque parezca una cosa de perogrullo, parece difícil imaginarse una política monetaria sin una moneda digna de ser llamada tal en el país donde el Banco Central trata de llevar a cabo la política monetaria, va de suyo. Bueno, pero no alcanza con lo que hemos logrado hasta ahora, hay que seguir trabajando en ese sentido. Decíamos, no alcanza con accesibilidad y bajos costos de transacción para que el ahorrista promedio uruguayo, que no es sofisticado, que no está en las redes de contacto del sistema financiero, pueda contribuir a volcar sus ahorros a distintas alternativas de inversión. Y acá hay un elemento importante que queremos destacar que trasciende la política monetaria y por mucho. Nosotros desde la perspectiva de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, como decíamos, obviamente tenemos todo el interés del mundo en que se profundicen los mercados en pesos. Y tenemos todo el interés del mundo en que desarrollar el ahorro minorista. Ahora, el desarrollo del ahorro minorista, y entendiendo por minorista no bajos montos, sino el ahorro de agentes, de familias, de individuos no sofisticados financieramente, es una de las variables claves mirando a largo plazo, mirando cuál va a ser la fuente de financiamiento de proyectos de inversión de empresas uruguayas, pequeñas, medianas, grandes. Parece poco aceptable resignarnos a que no sea posible captar, estimular y captar el ahorro doméstico privado como parte del financiamiento que los proyectos de inversión de todo tipo de empresa privada o pública, también, bueno es decirlo, en ese sentido hay algunas corporaciones públicas que están haciendo un muy buen trabajo tratando de captar al inversor minorista. No parece aceptable resignarnos a que no es posible. Sí es posible. Simplemente hay que perseverar, trabajar y el componente educativo es fundamental. Cuando hablamos de educación hablamos de difundir, y acá de paso tiramos una idea, una iniciativa, una convocatoria a quienes sientan que puede valer la pena el esfuerzo, acerca de trabajar todos, cada cual desde su perspectiva, coordinadamente o cada cual en su sitio, por incrementar la educación e información financiera de las familias. Del ahorrista minorista que decimos no es lo mismo que el que tiene pocos montos, sino el que tiene montos ahorrados pero no conoce en qué instrumentos invertirlos. Muchas familias, ¿cuántos de ustedes habrán recibido preguntas? ¿Qué es un bono del Tesoro? ¿Qué es una letra? Ya cuando hablamos de letra de regulación monetaria, bueno, porque letra del Tesoro va a quemar hace tiempo, pero letra de regulación monetaria, ¿qué es? Y mucha gente no sabe lo que es, y difícilmente quiere invertir en algo que no conoce. Y es racional totalmente. Si no conozco el instrumento, no me meto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un desafío enorme que tenemos todos los que estamos aquí congregados en este salón en cuanto a impulsar la educación financiera. El Banco Central tiene un programa que llamamos BCU Educa, está en nuestra carta orgánica establecido por ley que tenemos que contribuir a la educación financiera de la sociedad. Bien, yo creo que ya está bien, tengo unas láminas más, pero yo prefiero redondear aquí porque lo que íbamos a mostrar ahora es cómo ha evolucionado algunos algunos indicadores de monetización. Se los digo para no seguir con gráficas y más gráficas, conclusiones sin seguir con la presentación en sí. Ha aumentado el grado de monetización de la economía, ha disminuido el grado de dolarización de los depósitos, mucho más aún el grado de dolarización del crédito. Se han ido fortaleciendo, pero nos queda mucho por hacer todavía, los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y tenemos por delante una agenda de varios temas, y esa es la parte que quizás
a la que quizás espero haber contribuido en mayor medida, no solo para contar qué ha estado pasando, sino qué desafíos tenemos por delante. Como podemos ver, no son pocos. Hemos avanzado mucho desde que Uruguay tiene un régimen de metas de inflación. Hemos avanzado mucho en la creación de mercados en pesos, pero también falta mucho por hacer, sobre todo en corregir lo que llamábamos fallas de mercado que dificultan la profundización de los mercados en pesos. Y cuando hablamos profundización, y a modo de comentario final, no estamos hablando solamente desde la perspectiva de la política monetaria en su rol de estabilidad de precios o de estabilidad financiera. Estamos hablando de algo mucho más abarcativo, que es la necesidad de que Uruguay tenga mercados de capitales más desarrollados, mercados de deuda pública, de corporaciones públicas, corporaciones privadas, a largo plazo de acciones, mayores instrumentos más desarrollo de los instrumentos de cobertura de riesgo cambiario. Felizmente han ido quedando atrás los tiempos cuando un gerente financiero se cubría de riesgo cambiario, vendiendo, comprando forward o futuro una divisa, y después agarraba a la junta directiva y decía, pero usted se equivocó. Se cubrió de riesgo cambiario, en el caso de un exportador, vendió forward a 3 meses y hoy el tipo de cambio está más alto de lo que usted le vendió a futuro. Bueno, obviamente ese tipo de razonamiento es ilustrativo de un manejo o una cultura de gestión del riesgo que está completamente perimido. Así no se gestionan los riesgos. Es como que nos enojemos porque no se nos prendió fuego la casa y pagamos una póliza. Es un razonamiento análogo. Una vez, para cubrirse del riesgo cambiario, uno fija determinado precio, puede decidir si sí o si lo hace o no, pero una vez que lo hizo, el razonamiento no puede ser al vencimiento del contrato forward, el tipo de cambio estaba más alto y entonces el gerente financiero, gerente o gerenta lo rezongan. Ponía este ejemplo porque me parece que todavía ha mejorado mucho la cultura de gestión de riesgos a nivel de corporaciones, pero también queda por hacer todavía mucho en ese sentido. Señores, muchas gracias y disculpen que me extendí demasiado y querría seguir hablando, pero ya es demasiado. Reinier Parra, gerente general de Bandes, Uruguay. Estamos ante una situación que tiene muchos calificativos, pero sobre todo que no se sabe qué va a pasar del otro lado de la orilla en la República Argentina. ¿Cómo se para uno de los más grandes bancos privados? Bueno, es decir, estamos, como acaba de decir el presidente del Banco Central, muy expectantes. Es decir, indudablemente, como toda institución financiera, estamos confiando que se pueda resolver prontamente la situación de Argentina, porque sabemos que de una u otra forma nos puede pegar acá en el Uruguay. El presidente del Banco Central dio varios mensajes que involucran a la Bolsa de Valores. Primero, la inclusión financiera, que es la posibilidad de que una parte importante de la población que hoy no está en el sistema financiero se integre. Yo hoy de mañana estábamos pensando internamente en la directiva de la Bolsa y es el equivalente a la educación. Imagínense un país como Uruguay, donde le dijeran que 500.000 personas no tienen acceso al sistema educativo. No sería tolerable. Bueno, en la modernidad hoy decir que hay un número similar de personas que no tienen acceso a instrumentos de pago electrónicos es el equivalente, porque hoy día la modernidad de la transaccionalidad implica el medio electrónico de pago. Y en segundo término, de los mensajes que dio el presidente del Banco Central, es que esa accesibilidad financiera va a involucrar a la gente del sistema financiero y le va a permitir ahorrar. Porque ¿cómo hace una persona para ahorrar si antes no entró en el sistema financiero? Entonces, primero tiene que entrar al sistema financiero, una vez que entre allí va a poder acceder a los medios de ahorro y es en eso que la Bolsa tiene un rol, creemos, importante y está colaborando con el Banco Central.